El presidente estadounidense Donald Trump anuncia para mañana el inicio de un alto el fuego de 3 días entre Ucrania y Rusia. Ambas partes en guerra han confirmado el acuerdo, que incluye también un intercambio de prisioneros. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El anuncio de tregua de Donald Trump llega en un momento clave. El presidente ruso Putin busca celebrar el día de la victoria sobre la Alemania nazi mañana sin ataques ni sobresaltos, en una fecha altamente simbólica para el Kremlin. El crucero afectado por un brote de hantavirus avanza hacia la isla canaria de Tenerife, mientras España activa cuarentenas obligatorias para los pasajeros en riesgo. Las autoridades argentinas dijeron este viernes que es prácticamente nula la posibilidad de que la pareja neerlandesa vinculada al brote en el crucero se contagiara en Ushuaia, es la ciudad desde la que zarpó el barco. Y el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, descarta dimitir pese al duro revés para el laborismo en las locales británicas. El fuerte avance de la formación anti-inmigración Reform UK convierte a la ultraderecha en la gran ganadora de la jornada. El presidente estadounidense anunció que Rusia y Ucrania han acordado un alto el fuego por 3 días que comienza este 9 de mayo. En la red social Truth Social, Trump agregó que la tregua incluirá una pausa total de la actividad militar y el intercambio de al menos 1.000 prisioneros de cada lado. Justamente el canje de soldados fue el argumento que resaltó el presidente ucraniano Zelensky para aceptar ese alto el fuego. El líder ucraniano ordenó a su ejército no atacar la Plaza Roja de Moscú cuando Rusia celebre ese aniversario por todo lo alto de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi hace 81 años. Rusia, que ya había anunciado una tregua unilateral, también avaló el anuncio de Donald Trump. Hablamos de esto con los periodistas Ricardo Marquina en Tallinn, Estonia, y José Díaz Briceño en Washington. José, empezamos por ti. Estamos hablando de un acuerdo entre Rusia y Ucrania, pero anunciado por Donald Trump. ¿Qué papel ha jugado ahora el gobierno estadounidense en la mediación de esta tregua? El presidente Donald Trump aseguró en este mensaje en redes sociales que él había sido justamente la persona que había hecho la solicitud directamente a ambos presidentes para este cese al fuego de este fin de semana, tanto a Rusia como a Ucrania. Y sin embargo, hay que decir que esto ocurre al mismo tiempo que apenas hace unos días llegara a la ciudad de Miami Rustem Umerov, uno de los negociadores más importantes del gobierno ucraniano, y que está reunido directamente con los enviados del presidente Trump, el señor Steve Witkoff y su yerno, el señor Jared Kushner, discutiendo distintas posibilidades alrededor de el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y quizá a lo mejor a través de esas conversaciones vino una discusión sobre cómo cumplir este cese al fuego que había causado tanta polémica ante acusaciones de uno y otro lado, que ceses al fuego anteriores, como durante la Pascua Ortodoxa, no se habían respetado claramente. Es a lo que voy ahora contigo, Ricardo. Hemos visto, ya lo comenta José, también múltiples treguas también en los últimos días que no se han respetado. ¿Supone esta, confirmada además por las dos partes, Ucrania y Rusia, ahora una diferencia? Buenas noches, evidentemente que sí, porque está avalada por Donald Trump en el caso de Ucrania, que es la que estaba amenazando sobre todo a aguar la fiesta a Vladimir Putin en la Plaza Roja, pues en tener buenos términos con Estados Unidos sigue siendo fundamental. Es verdad que Estados Unidos se ha alejado de las posiciones pro-ucranianas de la anterior administración, pero sigue siendo un actor fundamental para mantener la defensa de Ucrania, con lo cual tener buenos términos, entenderse, llevarse bien con Donald Trump es fundamental para Volodymyr Zelensky. Por eso ha aceptado esta tregua. Por la parte rusa, evidentemente es lo que deseaban. De hecho, hay bastantes dudas de que esto sea realmente una propuesta unilateral de Estados Unidos. Seguramente Rusia ha presionado para que así sea, porque desean la prioridad ahora mismo de Vladimir Putin es sentirse seguro mañana en la Plaza Roja. De eso quiero hablar contigo un poquito más tarde, Ricardo. José, oficialmente el presidente estadounidense llevaba desde diciembre sin hablar con Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, con la situación en Irán estancada desde hace semanas. ¿Crees que ha cambiado Trump su prioridad en ese esfuerzo diplomático?
Como bien dices, este mensaje en la red social Truth Social resultó un tanto sorpresivo, dado que la atención del presidente Trump ha cambiado dramáticamente, empujado también por las consideraciones domésticas, a pesar de que más del 40% de los estadounidenses siguen viendo el tema de Ucrania como algo que es una prioridad, de acuerdo con una encuesta de la Universidad de Harvard apenas de esta semana. La realidad es que el tema económico y el fin del conflicto iniciado por Irán e Israel, por Estados Unidos e Israel en Irán es la principal prioridad del presidente, una salida rápida a ese conflicto. Y sin embargo, hay que decir también que ayer mismo ya Marco Rubio, quien estaba de visita en Italia, había asegurado que los esfuerzos estadounidenses para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia estaban prácticamente estancados. Esto te dice todo sobre lo que hay de esperanza aquí en Washington sobre un fin de ese conflicto en el corto o mediano plazo. Ricardo, ya me lo adelantabas un poco. ¿Es este anuncio de Donald Trump la manera de darle a Putin lo que más quiere en estos momentos, que es tranquilidad y ningún sobresalto en una de las fechas más simbólicas del calendario ruso, que se celebra mañana, ese desfile del Día de la Victoria del ejército soviético sobre la Alemania nazi hace 81 años? Pues sin duda, Trump le ha salvado los muebles, ha salvado la cara a Vladimir Putin, que podrá sentarse mañana tranquilo junto a los veteranos, no de la Segunda Guerra Mundial, sino los veteranos de la guerra de Ucrania, que estarán en ese palco y podrá asistir tranquilamente a ese desfile. Pero Ucrania ha logrado lo que quería, un desfile mínimo, sin material militar pesado, con los nervios a flor de piel de los rusos, y el anuncio hecho por Zelensky ha sido lo que se denomina en redes sociales una troleada, un troleo absoluto por parte ucraniana a Rusia, poniendo las coordenadas de la Plaza Roja y diciendo que por orden del presidente Zelensky se permite mañana realizar el desfile en la Plaza Roja. Con lo cual Ucrania tiene ese premio de consolación, pero premio para la estrategia de comunicación de Zelensky, que era intentar poner en evidencia que los rusos no se sienten seguros ni siquiera en la capital. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina en Tallinn y José Díaz Briceño en Washington. Un saludo a los dos. Saludos. El Golfo Pérsico ha sido escenario de intercambios de disparos entre fuerzas iraníes y estadounidenses, mientras Emiratos Árabes Unidos denuncia un nuevo ataque iraní con drones y misiles. Donald Trump ha declarado esos incidentes o ha dicho que no afectan el alto el fuego, uno muy frágil, aunque a la vez amenaza con más ataques si no se firma el acuerdo, que, como ya decían nuestros compañeros, está estancado. Los ataques cruzados llegan mientras Washington espera este viernes esa respuesta de Irán a su propuesta de paz. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Estados Unidos confía en que la postura iraní permita abrir un serio proceso de negociación. Al mismo tiempo, Rubio criticó la decisión de Teherán de crear una autoridad que gestione el paso y el tránsito marítimo por el estrecho de Hormuz. Otro tema que ocupa titulares, la del crucero neerlandés MV Hondius, afectado por ese brote de hantavirus que se acerca ya a Tenerife, en donde se espera que llegue entre la noche del sábado y la mañana del domingo. España ha activado un protocolo muy estricto, cuarentenas en Madrid, para quienes viajaron en el buque desde el 1 de abril o tuvieron contacto con casos confirmados. Por su parte, las autoridades provinciales de Tierra del Fuego en Argentina han dicho este viernes que es prácticamente nula la posibilidad de que la pareja neerlandesa fallecida por el brote de hantavirus, que viajó también en ese crucero, se contagiara en Ushuaia, ciudad desde la que zarpó el barco. Mientras el crucero afectado por un brote de hantavirus se encuentra camino a Tenerife, las autoridades españolas han informado sobre una posible contagiada. Tras contactar con una de ellas, ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. Luego de partir el miércoles de Cabo Verde, el crucero llegaría a España entre la noche del sábado y la mañana del domingo. Mientras tanto, la OMS ha comparado el brote del crucero con otro surgido en la provincia argentina de Chubut hace 8 años y que dejó 34 infectados y 11 muertos. El informe publicado por The New England Journal of Medicine concluye que los denominados supercontagiadores transmitieron la enfermedad en promedio a 2,12 personas.
El coronavirus al inicio de la pandemia tenía una tasa cercana al 3. Aunque esto no significa que el hantavirus vaya a generar una pandemia, sí comprueba el contagio social de la cepa andina. Es decir, que no solo se propaga por contacto estrecho, como exposición a la saliva o al estornudo de una persona infectada. Sin embargo, la OMS ha enfatizado que no se trata de un brote similar al COVID. Tengo que insistir una y otra vez en que, en algunos casos, ni siquiera las personas que han compartido habitación parecen haberse contagiado ambas. No se está propagando ni de lejos como lo hacía la COVID. Las autoridades españolas informaron que el crucero no atracará en el puerto de Tenerife. Permanecerá anclado al fondo cerca del muelle, pero sin contacto con él. Luego, los pasajeros serán desplazados en lanchas y después entrarán en cuarentena. Los trabajadores portuarios han protestado porque carecen de información y consideran que su salud está en riesgo. Porque nos están limitando los barcos para la entrada de barcos para reparar y dar puestos de trabajo a la isla, y nos quieren meter los barcos que no quiere nadie y que ponen en riesgo toda la salud de los canarios. El crucero lleva a bordo 14 pasajeros españoles y de otras 22 nacionalidades, entre ellos 2 chilenos. Todos ellos serán repatriados por sus respectivos países. El primer ministro británico Keir Starmer descarta renunciar luego de la contundente derrota que sufrió por su partido en las municipales celebradas en Inglaterra, además de las regionales en Escocia y Gales. Tanto los laboristas de Starmer como los conservadores pierden escaños en todo el país. El gran ganador es Reform UK, es el partido populista de derecha de Nigel Farage. Farage fue el gran impulsor del Brexit. Recordemos, su fuerza política capitaliza el descontento de los británicos por temas como la inflación, los elevados impuestos o la migración. Hablamos de esta derrota con Fernán González para analizar lo que este revés supone para el primer ministro británico. Fernán, ¿cómo se explica que el partido que impulsó el Brexit esté capitalizando ahora el descontento generado por problemas que, según numerosos análisis, se agravaron precisamente tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Ciertamente es una ironía, es una realidad también muy compleja, porque el apoyo al partido de Nigel Farage, que se llamaba antes el partido del Brexit y ahora Reform UK, no nace solo de indicadores económicos, sino también de cuestiones como la identidad, la sensación de pérdida de control ante el aumento de la inmigración y también la desconfianza de las élites. El votante de Reform no piensa en términos como que el Brexit nos empobreció, sino el sistema político británico sigue fallando porque el Brexit no se aplicó de verdad o las élites sabotearon el Brexit. Hay que tener también en cuenta que los votantes de Reform estaban descontentos antes del Brexit con bajos salarios, con la decadencia económica de partes del Reino Unido y son cuestiones que todavía ellos consideran que continúan, y por eso se explica de cierta forma también el voto al partido de Nigel Farage. Y el éxito que ha tenido en esas elecciones. Fernán, ¿crees que Keir Starmer podrá recuperarse de este golpe? ¿Es definitiva o su negativa a dimitir? Son varios los miembros de su propio partido que piden su dimisión. Así es. Bueno, Keir Starmer ha sufrido, su credibilidad política ha sufrido un duro golpe. Sin embargo, mi impresión es que va a poder sobrevivir, por lo menos por ahora, porque no hay un claro sustituto en torno al cual se pueda cohesionar el Partido Laborista, alguien con autoridad, con popularidad nacional y también con capacidad para unir las distintas facciones de este partido. Hay que tener en cuenta también que, dado que Starmer se niega a dimitir, la única forma de retirarlo del cargo es con una lucha interna por liderazgo del partido, que realmente sería muy perjudicial en estos momentos. Sin embargo, hay que decir que si la popularidad de Starmer no se recupera, él mismo podrá dar paso a un nuevo líder, por lo menos 1 o 2 años antes de las próximas elecciones generales que están previstas para 2029. Muchísimas gracias, Fernán González en Londres. Un saludo.
Damos paso ya a la actualidad económica con Rosa. Bienvenida, Rosa. Hablamos de empleo en Estados Unidos, creo, ¿no? Así es, datos positivos que despejan al menos un poco la preocupación por la economía estadounidense. La creación de puestos de trabajo allí aumentó más de lo previsto en abril, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable, según datos oficiales publicados este viernes. Y esto es visto como una señal de resiliencia pese a las preocupaciones por una desaceleración económica. El número de empleos no agrícolas aumentó en 115.000 puestos en abril y la tasa de desempleo se mantuvo en 4,3% sin cambios respecto a marzo. Los sectores con más crecimiento fueron los de la atención médica, transporte y comercio minorista. Los datos de este viernes superaron las expectativas de los analistas, que esperaban un crecimiento de menos de la mitad de nuevos empleos. Y como siempre buscamos a esta hora el análisis en Nueva York con nuestra compañera Ana Nieto. Ana, ¿cómo estamos? Una creación de empleo décimas por encima de lo esperado. ¿Se puede anticipar un cambio de tendencia para recuperar un mejor ritmo de crecimiento en el mercado laboral? Es un poco pronto para poder pensar que es el caso tras un año, el 2025, de mínimo avance y pérdidas de empleo al inicio del año 2026. Pero la cifra es positiva, sólida, según dicen los analistas, y deja la creación de empleo en lo que va de año con una media de 76.000 puestos de trabajo mensuales, cuando el año pasado en las mismas fechas esta media se quedaba alrededor de los 42.000. Hay que ver si el impulso, que llega en un mes con incertidumbres por la guerra, el costo de los combustibles y la implantación de la inteligencia artificial de momento, pues se mantiene. Y la verdad es que hay muchas cosas bastante positivas en este informe de empleo, como por ejemplo que no solamente es el sector de la salud el que está creando puestos de trabajo, también se crean en el comercio al por menor, en el transporte y la construcción. No obstante, hay debilidades. Cae la población activa, menos personas están buscando empleo y crece en 500.000 el número de personas que tienen un puesto a tiempo parcial porque no encuentran uno a tiempo completo, aunque sí lo querrían. Los salarios apenas suben. Este informe lo que deja muy claro a los analistas es que la FED va a tener que concentrarse en la inflación. No hay ninguna necesidad de momento de ponerse muy nerviosos por el empleo y no se cuenta de momento con que haya rebajas de tasas este año. Bueno, algo positivo al menos, pero a pesar de esa mejora, lo que no cambia positivamente es el sentimiento de los consumidores, que hasta hace muy poco ha sido el motor del crecimiento del país. ¿Qué está pasando? Pues la Universidad de Michigan toma el pulso al sentimiento de los consumidores 2 veces al mes. Y en el primero, correspondiente a mayo, el índice ha pasado del mínimo histórico recogido en abril, que era de 49,8, a 48,2, incluso más bajo. Un nuevo mínimo récord que tampoco esperaban los analistas. El problema, según revelan los consumidores, son los altos precios de la gasolina y con ello la percepción de que hay una subida en general del costo de la vida, una subida mayor del coste de la vida del que ya se notaba. Las perspectivas de largo plazo de la inflación siguen siendo muy elevadas, del 3,4%, muy por encima del 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal. Y esto es algo que puede preocupar y mucho a la autoridad monetaria, porque es un clima que crea una posibilidad de subida de precios. La caída de la confianza llega en un momento en el que parece que mejora el empleo, hay crecimiento en la economía y hay mucha inversión de inteligencia artificial. Y la bolsa está en récord todos los días, o si no, la mayor parte de ellos. Lo que es innegable es que hay una desconexión entre datos macroeconómicos y la realidad tangible, que es una de las realidades que deja una economía que a nivel social está funcionando con muchísimas desigualdades. Eso es lo que parece, Ana. Muchísimas gracias por este análisis. Saludos. Gracias, Rosa. Los reguladores de la Unión Europea han decidido dar más tiempo al gigante tecnológico Google para responder a las preocupaciones de una investigación del bloque sobre mercados digitales. Según se informó desde Bruselas, una propuesta previa de la compañía fue considerada insuficiente. La Comisión Europea afirma que Google está colaborando para encontrar una solución que aborde las preocupaciones del caso en interés de las empresas y los ciudadanos europeos. La Unión Europea quiere que la empresa abra su sistema operativo a servicios de inteligencia artificial de la competencia. Bruselas ha acusado al gigante tecnológico de infringir la ley de mercados digitales, cuyo objetivo es limitar el poder de los consorcios digitales, y no descarta una posible multa.
Commerzbank, el segundo banco privado más grande de Alemania, anunció este viernes en Frankfurt el recorte de 3.000 puestos de trabajo adicionales de aquí a 2030, una decisión que llega en plena batalla por su independencia. El banco italiano Unicredit, que ya controla cerca del 30% de la entidad alemana, lanzó esta semana una oferta de canje para superar ese umbral. Los directivos de Commerzbank intentan seducir a los accionistas con la promesa de un gran crecimiento en los beneficios para impedir que entreguen sus acciones al grupo italiano. Una eventual fusión entre ambos bancos también es rechazada por el gobierno federal alemán. Pues vamos hasta la Bolsa de Frankfurt con más detalles, donde el Commerzbank intenta defender su posición para entender esta estrategia. Ezequiel Daray, muy buenas tardes. Commerzbank anuncia hoy el recorte de 3.000 puestos de trabajo. ¿Por qué razón incluso los sindicatos lo ven como una medida positiva? Bueno, Rosa, porque sería la forma de evitar justamente que supere el umbral del 30%, y acá hasta el propio gobierno alemán se siente estafado, porque recordemos que el gobierno alemán es accionista del Commerzbank a partir de que en 2008 lo rescató en plena crisis financiera y en 2024 decidió vender una parte de esas acciones para intentar recuperar el dinero, y más de un 4%, entre un 4 y un 5% se lo fue vendido a Unicredit, al tiempo que Unicredit, sin informar al gobierno alemán, compraba acciones por otro lado, llegando a este umbral. Por eso está proponiendo este canje que para los accionistas representaría un valor de 30 euros. Pero ¿qué pasa? La acción hoy cuesta 35 euros, entonces hoy no tienen tanto estímulo para venderle a Unicredit. ¿Y qué está intentando hacer Commerzbank? Que la acción valga cada vez más, para que el incentivo sea cada vez menos. Por eso lo intentan hacer, intentando mejorar el perfil del banco, prometen duplicar las ganancias y para esto tienen que reducir 3.000 puestos de trabajo. Pero el sindicato está de acuerdo porque en una posible fusión, si Unicredit tuviera éxito, el plan sería reducir 7.000 puestos de trabajo. Así que el escenario de 3.000 puestos es un poco menos peor, si vale ese término. El menos malo. Ezequiel, ¿qué podría ocurrir si Unicredit logra su objetivo a largo plazo? ¿Sería negativa una fusión para la economía alemana? Tendría aspectos negativos, sí, Rosa, porque el Commerzbank es un banco muy importante para financiamiento de las pymes alemanas, cosa que Unicredit ya dijo que no está en sus planes, y temen también en Alemania que si esto tiene éxito, algún día vayan por el Deutsche Bank, por ejemplo. Es cierto que Europa necesita bancos más grandes, bancos como el Bank of America o el JP Morgan representan 3 o hasta 4 veces el tamaño de los bancos europeos más grandes, y si esta fusión se diera, se formaría el segundo banco más grande de Europa. Pero ¿qué es lo que pasa? El problema no es en el tamaño del banco, sino que las regulaciones europeas son diferentes en Alemania, en España o en Italia, por ejemplo. Entonces los bancos no pueden escalar. No se puede crear una verdadera banca europea de gran tamaño, de gran volumen, si no se armonizan las normas, y eso es lo que está pidiendo también el sector bancario. Ezequiel, muchísimas gracias por todas estas informaciones de contexto. Buen fin de semana para ti. Y vamos con más noticias. Ana, Costa Rica ya tiene presidenta. Tiene presidenta, se llama Laura Fernández. Asumió este viernes esa presidencia de Costa Rica ante delegaciones de 71 países. Fernández, de 39 años, llega al poder con altas expectativas. Ganó las elecciones del pasado 1 de febrero como candidata del conservador Partido Pueblo Soberano con un 48%. Es el margen más amplio en más de 30 años. A comienzos de mayo presentó su gabinete, que cuenta con el antiguo presidente Rodrigo Chávez. La población espera que el nuevo gobierno presente soluciones a la inseguridad causada por el crimen organizado, un problema que viene creciendo en los últimos años y ha puesto en alerta al sector del turismo. Pero la nueva presidenta tiene muy claro qué rumbo político tomar para solucionarlo. Una respuesta de mano dura, porque es lo que ustedes esperan y lo que merecen de mí. Como su presidente, no me temblará el pulso para enfrentar al crimen organizado. Desde el gobierno asumiré con responsabilidad el liderazgo de esta lucha. Una respuesta de mano dura, dice la nueva presidenta de Costa Rica. Nuestra colega Alejandra Araya siguió desde San José la ceremonia de esa toma de posesión y nos explicaba antes del informativo los retos a los que tendrá que hacer frente la nueva presidenta de Costa Rica.
Hola, ¿qué tal, Ana? Saludo para usted y también para nuestros televidentes. Bueno, Costa Rica vivió este viernes un traspaso de poderes marcado por la principal preocupación de su población. Les hablo de la inseguridad y también del avance del narcotráfico. Según la más reciente encuesta de la Universidad de Costa Rica, casi la mitad de la población de los costarricenses considera que la delincuencia es hoy el principal problema del país. Y bajo este escenario es que inicia el nuevo gobierno de la ahora presidenta de la República, Laura Fernández, economista y también exministra de la presidencia, quien llega al poder como la figura elegida por Rodrigo Chávez para dar continuidad a su proyecto político. Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios vinculados al crimen organizado, sobre todo en lo que tiene que ver las costas. Es por eso que entre las principales propuestas y que ha generado mucho debate acá en ese país centroamericano, incluye la construcción de una megacárcel para líderes criminales y la posibilidad de aplicar estados de excepción en las zonas más golpeadas por esta violencia. Sin embargo, también un punto a nivel político, la gran incógnita gira alrededor del expresidente Rodrigo Chávez, quien seguirá en el centro del poder como ministro de la presidencia. Para sus críticos, esto refuerza la idea de que gobernará desde la sombra. Sin embargo, para sus aliados, en cambio, defienden la fórmula como una garantía de continuidad y estabilidad política. Nuestra compañera Alejandra en Costa Rica. Vamos a continuación con un resumen de forma más breve de otros temas, pero que también queremos destacar de esta jornada. En Somalia peligra la asistencia alimentaria debido a los problemas de financiación de las agencias humanitarias, advierte el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Según la organización, unos 6 millones de personas están enfrentando niveles agudos de hambre en el país africano, incluidos casi 2 millones de niños. Un enorme rubí de 11.000 quilates fue hallado en Birmania, en la región de Mogok. Es uno de los más grandes jamás encontrados en el país asiático. Este rubí es excepcionalmente grande, raro y difícil de encontrar, indica en un comunicado el nuevo gobierno birmano respaldado por el ejército. Estas piedras están entre las más caras del mundo. Estados Unidos desclasificó más de 160 documentos inéditos sobre avistamientos de objetos voladores no identificados. Las imágenes facilitadas por el Departamento de Defensa estadounidense muestran avistamientos de ovnis captados en diferentes lugares a lo largo de varios años. El Pentágono ha hecho pública una primera entrega de archivos hasta ahora secretos que documentan avistamientos de este tipo de objetos, algunos de los cuales se remontan a la década de 1940. Con el OVNI nos vamos. En nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí. Feliz fin de semana.